¿Qué somos? Bienvenidos a esta serie donde estamos aprendiendo qué somos. Hemos hablado en los anteriores y hemos entendido que somos materia, o sea, parte física, y la otra parte no material. Nos queda claro a la mayoría y hemos entendido que no hay dificultad en entender que somos más que el cuerpo, y que el cuerpo es como una vasija y que dentro contiene esa parte no material. La vasija, la olla, es material y su contenido es no material. Ya habíamos mencionado que el contenido, ¿a dónde se va una vez que se rompe la vasija? Una vez que el cuerpo deja de existir, de funcionar, ¿a dónde se va el contenido? Bueno, vamos a hablar un poco sobre ese contenido, y es difícil entender porque como no es algo medible, cuantificable, pues podemos caer en filosofías, es decir, pensamientos. Cada quien puede pensar o filosofar de una manera diferente, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su religión, de acuerdo al medio ambiente en que se desarrolló, y creer diferentes cosas. Por eso desarrollamos muchas religiones, muchas interpretaciones. Tratamos de explicarnos esa parte que no se ve de muchas maneras, y ahí es donde entramos en discusión, en conflicto, las diferentes personas. Sin embargo, en mi opinión, solo ha habido un maestro, solo ha existido una persona con alto conocimiento para guiarnos, para decirnos qué. Y a través de esa persona, sin embargo, también se han interpretado muchas formas, muchas maneras. El tiempo se mide en base a esa persona. Decimos que estamos en el 2020 por esa persona, ¿sí? Y esa persona que dice: aquel que me ve a mí puede ver a Dios. Ese tipo de cosas hizo que lo trataran de matar varias veces. Le dijeron que era un calumniador, que era un impostor. Sin embargo, él insistía: si no crees en lo que le digo, por lo menos cree en lo que hago. Y a pesar de que hizo muchas cosas, curaba, sanaba, guiaba, darle vida a un ciego de nacimiento. Hoy, con toda la ciencia, con todo el avance, con todo, no se puede hacer. Él lo hizo. Revivir a una persona después de 3 días de muerto, que ya hasta apestaba, ya olía feo, y revivirlo, nadie lo puede hacer. Esta persona es la única a la que yo, de verdad, me dejo guiar. Hay muchos maestros, aparentemente, muchos filósofos, Platón, Sócrates desde la antigüedad hasta en épocas modernas, Einstein, muchas mentes brillantes, pero nadie se puede comparar con lo que Jesucristo demostró con hechos. Si no creemos en lo que dice, yo sí creo por sus hechos. ¿Y por qué creo por sus hechos? ¿Y por qué es cierto lo que Jesucristo dijo? ¿Y qué tal si no es una invención? ¿Y a ti te consta? ¿Tú lo has visto? Como me han preguntado a veces. Y les sorprende mi respuesta. ¿Cuántas personas no han tratado de decir que Cristo no existió? ¿Cuántos científicos, cuántos no científicos
¿Cuántos miles de personas han intentado decir que Jesucristo no existió? Desde que Jesucristo llegó, trataron de decir que no era cierto, que no era verdad, que era un impostor. ¿Cómo se atrevía a decir? ¿Cómo tenía la autoridad para decir que perdona o no perdona a alguien? ¿Quién se creía él? Si estaban los maestros de la ley, si estaban los sumos sacerdotes. Si un sacerdote sumo, el mayor sacerdote, decía te perdono, no te perdono, a lo mejor se la creían más que a este que viene de quién sabe dónde viene, y de repente empieza a decir, te perdono. ¿Quién eres tú para decir que te perdono? ¿Cómo te atreves a decir eso? Y luego dice que viene de parte de Dios y anda comiendo con los pecadores, habla con las prostitutas. ¿Cómo es posible? Si Dios es limpio, ¿cómo se va a juntar con la gente cochina? Él no viene de Dios. ¿Cómo va a venir de Dios si anda con la gente pecadora? Y lo trataban de matar. No fue en solo 3 años. ¿Cuántas veces lo intentaron matar? ¿Cuántas veces lo intentaron apedrear? ¿Cuántas veces lo atacó el enemigo? ¿Cuántas veces fue atacado, injuriado, llamado mentiroso, blasfemo, agitador, revolucionario, peligroso para el gobierno? Era un peligro para los romanos, era un peligro para los judíos, era un peligro para los sacerdotes. Estaba atentando contra sus derechos, contra sus intereses. ¿Cómo venía a hablar de una filosofía sencilla, simple, cuando se tienen tantos estudios, los sacerdotes tantos años, leyendo, estudiando las sagradas escrituras, el Torá, los escritos de Moisés, el Pentateuco? ¿Cómo se atreve él a decir que sabe más que todo eso? Por eso muchos lo atacaban, lo criticaban, y uno de ellos se convirtió en su más acérrimo enemigo. Quería acabar con esa farsa que significaba Jesús, sus palabras, sus movimientos, sus enseñanzas. Y fue con los sacerdotes y pidió autoridad para poderlo perseguir, para perseguir a todo aquel que creyera en esa filosofía que iba en contra de todo lo que era de Dios. Esta persona, este enemigo, pensaba que iba a lograr vencer, que iba a lograr servir a Dios acabando con esta farsa. Oh, ¿y cuál es la sorpresa? De que este tremendo enemigo, que incluso mató a varios seguidores de Cristo, que era temido por los cristianos, por todos los seguidores, era conocido, ¿sí? Hoy en día es uno de los escritores más leídos en todo el mundo. El principal predicador de la doctrina de Cristo. Ese gran enemigo es transformado y nos deja escritos que hacen que transformen nuestra vida, nuestro pensamiento. Este enemigo de Jesucristo y de los cristianos no convivió directamente con Jesucristo. No le conoció
su filosofía, no recibió las enseñanzas directas de él. Y entonces, ¿por qué se convierte en el principal predicador de Cristo si no lo conoció? Si sus apóstoles que estuvieron con él, si su madre que estuvo con él, ¿por qué no ellos fueron? ¿Por qué no alguno de ellos fue el principal predicador? ¿Por qué él que ni lo conoció? ¿Por qué él que era su enemigo? ¿Y cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para saber lo que Jesucristo quiere, lo que Jesucristo dice? ¿Cómo le hizo si no lo conoció? Esa es la otra gran duda, la gran pregunta. ¿Cómo le hizo? Pues así como lo podemos hacer nosotros. Así como lo puedes hacer tú, yo y cualquiera. ¿Sabes qué? Se conectó con Dios. ¿Sabes qué lo cambió? Buscar. Buscaba tanto a Dios al revés, porque en su fondo del corazón, él sí buscaba a Dios. Y creía que estaba haciendo las cosas de Dios. Pero estaba equivocado. Él era un buscador, un apasionado. Y él, según era un defensor de Dios, de su justicia. Y Jesús conocía su corazón. Conocía lo profundo de esta persona. Y su gran entrega, creyendo servirle a Dios. Pero estaba equivocado. Como muchos de nosotros hoy en día estamos equivocados. A lo mejor yo creo que le estoy sirviendo a Dios. A lo mejor yo me creo bueno. A lo mejor yo creo que le estoy siguiendo el camino correcto y que estoy luchando y que estoy atacando a los que no están con Dios. Así pensaba él, que estaba defendiendo la verdadera doctrina. ¿Cuántos no se creen defensores de la verdadera doctrina? Hoy en día muchos se creen los dueños de la doctrina verdadera. Hoy en día estoy viendo a los que crean, aunque se llamen cristianos, están peleando entre ellos, diciendo, tú no tienes la doctrina verdadera, yo sí. Tú no conoces cuál es lo que Dios quiere, yo sí. Estamos otra vez igual que él, creyéndonos que estamos en la verdad. Igual que ese que estaba perdido, no tuvo que de repente detenerlo Cristo, camino a Damasco, iba a perseguir a los cristianos, y ahí lo detiene Cristo, lo enfrenta, lo para, lo deja ciego, huyen los demás, se queda ciego durante días. ¿Es necesario que tú te quedes ciego? ¿Es necesario que te pase algo fuerte? ¿Es necesario algo para que entiendas que no tienes la verdad? ¿Que la verdad solo la tiene Dios? ¿Que tú no te puedes ostentar como el que conoce y domina y el que está correcto y el que está bien? ¿Que tienes que ser humilde y reconocer y pedir perdón? Así seas un gran predicador, así hayas dado miles de prédicas, así seas un gran predicador reconocido como uno que está sonando hoy en estos días, que hasta al presidente le daba prédicas de Estados Unidos, y que llenó sus bolsillos de dinero. Ahora se sabe que era un gran estafador, que disimulaba servir a Dios, que se aprovechaba de las personas, de las situaciones, de las mujeres. ¿De eso te sirve ser un gran predicador? Que tienes conexión tantito y empiezas a abusar y empiezas a pedir dinero para ti, para tu familia, a justificarte en los diezmos,
en esas grandes mentiras. ¿Te aprovechas de capítulos de la Biblia para sacar dinero? ¿Para dar palabras de dinero y dinero y dinero y de cosas materiales? Cuando Jesucristo para nada vino a dar una filosofía de cosas materiales, sino es el maestro de lo espiritual. No vino a ser el maestro de lo material, ni el gran financiero, ni a darte secretos y trucos para que tengas mucha lana. Eso es mentira, que estén jugando, distorsionando con la palabra, utilizando el Evangelio, utilizando la Biblia, acomodándola a tu antojo para beneficios personales y justificándote que viene de Dios, que sirves a Dios, que sigues a Dios. ¿Necesitas que te suceda algo malo? ¿Algo fuerte? ¿Necesitas ser convertido? ¿Necesitas quedarte ciego durante días hasta que alguien venga a ayudarte y a decirte que tienes que hacer lo correcto? Si no, te vas a ir para abajo, porque llegarás ante Dios y te dirá: yo no te conocí. Por mucho que hayas leído las Escrituras y te sepas la Biblia, eso no significa que conozcas a Dios. Puedes saberte la Biblia con punto y coma y repetirla de memoria de la A a la Z, pero eso no significa que conozcas a Dios. Y eso no significa que Dios te va a reconocer y que te va a decir: bienvenido. Tú que platicaste tanto de la Biblia y de la palabra y todo, no te va a decir bienvenido. Si tú no hiciste lo correcto, Dios no puede ser burlado ni engañado. Al contrario, vas a ser juzgado con más severidad porque tú, conociendo la palabra, no la guardaste. Tú, sabiendo la palabra, no la guardaste. Tú, predicando la palabra, no la guardaste. Tú, enseñándole a otros la palabra, no la guardaste. Y a veces hasta la distorsionaste y la cambiaste. Y insististe en lo material. Insististe en las cosas físicas, cuando Dios te está pidiendo lo espiritual, cuando Dios te está buscando en lo espiritual y te está enseñando en lo espiritual. Jesucristo no nació en un palacio ni lleno de oro. Ay, vamos a justificar que los reyes magos le trajeron y bla, tesoros, y él era rico. No busquemos inventar y distorsionar la verdad, porque Dios conoce tu corazón y conoce tus ambiciones. Si lo que te está moviendo es lo material, y si estás cambiando la verdad de Dios, y si la estás distorsionando, aguas, ten cuidado, porque vas a ser juzgado severamente. Y aunque aparentemente pueda ser un pastor, o pueda ser un predicador, o pueda ser un sacerdote, vas a ser juzgado más severamente. Y no lo olvides, que muchos de abajo son sacerdotes, son predicadores, son seguidores de Dios, pero no de corazón. Tal vez de palabra, tal vez por fuera, pero no por dentro. Y Dios nos va a juzgar por dentro, no por lo que aparentamos, no por lo que disimulamos, no por lo que crean los demás, sino por lo que realmente somos. Por eso el juicio verdadero solo lo puede hacer Dios, y a Él se lo tenemos que dejar. Pero tú, pastor, tú predicador, tú sacerdote, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde, y así como Pablo, cambia de verdad. Tienes oportunidad de cambiar tu vida, ¿sí? Más si otras gentes te siguen, te reconocen, más responsabilidad tienes. Así que cambia y haz lo que hizo Pablo. Transformó su vida.
recibió al Espíritu Santo, se llenó de la búsqueda de Dios, buscó a Dios con todo su alma, con todo su corazón, y cuando conoció a Jesús se dio cuenta del gran error, y por eso Jesús fue su maestro. ¿Quién le enseñó a él? Jesús. ¿Cómo le enseñó? De forma no física, le enseñó de forma espiritual, y de esa misma forma te puede enseñar a ti, a mí y a cualquiera. Por eso les dije, el Internet de Dios es para todos. La señal llega para todos. La comunicación, la conexión se hace a través del Espíritu. Busca la conexión espiritual con Dios. Y Él nos va a guiar. Él nos va a enseñar. Él nos va a llevar a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que nos lleva a la verdad, nos guía. Dios nos puede enseñar a todos y cada uno para conocerle, para amarle. No es necesario, igual que Pablo, no es necesario que Jesucristo esté vivo a tu lado y te enseñe físicamente. Está vivo, está a tu lado, pero no físicamente. Y te puede enseñar. ¿Sí? Es espiritualmente, se mueve espiritual. Y así como se movió espiritualmente con Pablo, así espiritualmente se puede mover contigo. Y así que si te preguntan alguna vez, ¿y tú cómo sabes? Pues yo sé porque me he conectado con el Espíritu de Dios. Por eso lo sé. Porque he tenido experiencias con el Espíritu de Dios. Porque he vivido experiencias con el Espíritu de Dios. Porque es real, porque es verdadero, porque las he vivido, las he experimentado. Pero no te las puedo pasar. Son mis experiencias. Te las puedo platicar y tú decidirás si las crees o no. Pero no te las puedo dar. Tú busca las tuyas. Cada quien tiene que buscar sus experiencias. Búscalo. Él conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Búscalo de verdad, porque el que busca encuentra. Eso está escrito y así pasa la mayoría. Son muy pocos los que encuentran sin buscar. La mayoría tiene que buscar, tiene que ansiar, tiene que anhelar, tiene que clamar espiritualmente para llegar, para conectarse, tiene que limpiar su conexión. Lo primero que tienes que es conocer las instrucciones, como lo decía. ¿Dónde están las instrucciones? En la Biblia. Ahí está, en el Nuevo Testamento están las indicaciones. A partir del Nuevo Testamento dice claramente cuándo llega el Internet, cuándo llega el Espíritu Santo, que es el Internet divino, cómo llegó, cómo se manifestó, cómo se manifiesta y qué vas a empezar a sentir. Entre mejor te llegue la señal, entre más conectado estés, empiezan a suceder cosas asombrosas. Algunos de ellos estaban conectados de una manera tan extraordinaria con el Espíritu de Dios que llegaron a hacer cosas aún mayores que las que Cristo hizo. A ver, ¿cómo es posible eso que alguien haya hecho una cosa mayor que la que Cristo hizo? Jesús dijo en su palabra que si hacíamos y lo seguíamos y lo amamos, podríamos llegar a hacer cosas aún mayores. Les voy a poner un ejemplo de una persona que hizo algo mayor. Jesucristo se acercaba en las... Sabemos que Jesucristo curó a muchísimas personas. ¿Sí? Que los tocaba, que oraba, que les preguntaba, en fin. Hizo muchas cosas, muchas sanaciones, las podemos ver, y muchas no se escribieron. Pero en donde yo aprendí una que dice, bueno, aún mayores, ¿quién hizo algo mayor? Entonces, hay relatos donde hay experiencias documentadas. Por ejemplo, Pedro llegó a sanar gente con solo
la sombra de Pedro, sin que Pedro lo viera, lo tocara, sin nada. Pero no es la sombra de Pedro. Lo que Jesucristo nos vino a enseñar es Dios. Dios se puede manifestar de una manera más grande a través de tu vida. Incluso tú, que no crees, tú que dudas, podrías ser un gran candidato. Tú que niegas, tú que has negado que Dios existe, tú que te proclamas ateo, si buscas a Dios, Dios te puede usar para demostrar a ti y al mundo su poder. Si tú cambias, si tú te transformas, si tú lo buscas. Yo no te digo que ahorita creas, búscalo para que creas, experiméntalo para que creas, vívelo para que creas, pero es un vivir en lo espiritual, es un vivir en lo no material. No le puedes sacar fotos, no lo puedes tocar, no lo puedes medir, es no material, tienes que experimentarlo. Te invito a que lo experimentes. Y si alguien como tú o otros que me han preguntado en alguna ocasión, ¿y tú cómo sabes que Jesucristo existió si no estuviste ahí, si no esto? Igual que le pasó a Pablo. Pablo no estuvo. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo supo? ¿Cómo lo vivió? Lo experimentó. Eso fue. Experimentó la presencia de Cristo. Y yo ya experimenté la presencia de Cristo. ¿Me crees? Qué bueno. ¿No me creas? ¿Está bien? Te reto a que lo busques. Te reto a que lo intentes y a que me demuestres que no es cierto. Te reto a que me digas y me enseñes que Jesucristo no existió. Para mí, no puedo hablar de que no existió. Para mí existe. Para mí vive. Para mí es. Yo no hablo de un pasado. Yo hablo de un presente. Porque yo en mi vida actual, yo lo viví. Es más, lo vi. No quiero dar detalles. Simplemente te quiero decir, lo vi. Créelo o no. Me enseña. Me guía. Y a través de su Santo Espíritu he tenido experiencias hermosas, preciosas. Y soy un gran pecador y no soy una persona perfecta. Soy una persona tanto alabada como muy criticada. Soy una persona con virtudes y defectos como tú, como yo, como cualquiera. ¿Sí? Y a las personas cercanas a mí te pueden hablar de miles de mis defectos que yo tengo. Y sin embargo eso no impidió que Dios me diera esa experiencia o experiencias que he tenido, y no solo a través de mi vida, sino a través de la vida de mis hijas, a través de la vida de mis nietos. Soy altamente bendecido porque he podido ver cosas hermosas, increíbles, y porque estoy seguro de que Jesucristo no existió.